Bueno, ahora vamos a plantear, digamos, un ejercicio con los tres componentes, o sea, conductancia, susceptancia capacitiva y susceptancia, digamos, inductiva. Y vamos a ver los resultados que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver cómo se analiza este tipo de circuito. Vamos a suponer aquí una fuente de corriente con una corriente de 10 mA y un ángulo de 0 grados como fuente de corriente de referencia. Aquí vamos a suponer una resistencia de 10K, por ejemplo, en este caso, 10K. Acá vamos a suponer, digamos, una inductancia de 16 milihercios. Y aquí una capacidad, por ejemplo, de 1 microfaradio. Vamos a suponer que esto funciona, digamos, a una frecuencia de 1 kHz. Entonces, en este caso, vamos a hacer un análisis completo del circuito. Vamos a calcular el voltaje BP, el voltaje en paralelo, la corriente en la resistencia, la corriente en la inductancia y la corriente, digamos, en la capacidad. Por supuesto, la admitancia en paralelo en el circuito es esencial. Entonces, bueno, vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a ver, en este caso, la reactancia inductiva XL. Esto va a ser igual a 2pi por frecuencia por inductancia. Esto es igual a 2pi por, en este caso, son 1 kHz, 1 por 10 a la 3 Hz, por, en este caso, tengo 16 por 10 a la menos 3 Hz. 16 milihercios. Vamos a ver cuánto da esto. Y entonces sería pi por 2 por 1 por 10 a la 3 por 16 por 10 a la menos 3. Esto daría 100,53 ohms aproximadamente. Vamos a repetir, pi por 2 por 1 por 10 a la 3 por 16 por 10 a la menos 3. Esto me da 100,53 ohms exactamente. Por lo tanto, yo acá tengo que JXL, esto va a ser igual a 100,53 ohms. Bueno, perfecto. Ahora vamos a calcular XC. La reactancia capacitiva XC es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por capacidad. Ya lo voy a plantear directamente, lo vamos a resolver. 1 sobre 2pi por 1 por 10 a la 3 Hz por 1 por 10 a la menos 6 Hz. Vamos a ver cuánto da esto. Perdón, microfaradio quise poner acá. Microfaradio. 1 microfaradio. Entonces esto es igual a pi por 2 por 1 por 10 a la 3 Hz por 1 por 10 a la menos 6. Y esto me da 6,28 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a ver. Pi por 2 por 1 por 10 a la 3 Hz por 1 por 10 a la menos 6. Inverso de esto, 159,15 ohms. Bueno. Entonces, si nosotros miramos calculamos la admitancia, digamos, en el circuito, la admitancia en este caso, I sub P, esto va a ser igual a G más J BC menos J BL. Lo que es lo mismo decir que la admitancia en paralelo, esto va a ser igual a G más J BC menos BL. Quiere decir que acá nosotros ya directamente en este caso podemos calcular la diferencia entre las dos admitancias y en base a eso determinar la admitancia general en el circuito, las dos susceptancias, perdón, la diferencia entre las dos susceptancias. Ahora vamos a plantear directamente, primero que nada, los valores de susceptancia en el circuito.
Vamos a ver, la admitancia en paralelo y su P va a ser igual. G, la conductancia G es igual a 1 sobre 10K. 1 dividido 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 4 ohms. Más, vamos a plantearlo de esta manera, más J, 1 sobre JBC es igual a 159,15. 159,15 ohms. ¿Ah? 1 por 10 a la 4 ohms es igual a la resistencia de 10K. Más J, 1 sobre 159,15. 159,15 ohms es, digamos, la reactancia capacitiva. Entonces 1 sobre la reactancia capacitiva me va a dar la susceptancia, capacitiva. Después tengo menos JBL. 1 sobre 100,53 ohms. Entonces vamos a ver lo que nos queda acá. Tengo que la admitancia y su P, esto va a ser igual. 1 sobre 1 por 10 a la 4. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 ohms. 1 sobre 10 a la 4 es igual a 10 a la menos 4. Más J, vamos a ver cuánto da esto. 159,15. El inverso de eso nos da 6,283 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, o 10 a la menos 3 ohms. Y después tengo menos J, 100,53. El inverso de esto nos da 9,947 por 10 elevado a la menos 3 mol. Ahora yo puedo hallar la diferencia entre las dos susceptancias. Entonces me queda aquí su P, la admitancia en paralelo, esto va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 mol. Bueno, esto veremos el signo, lo dejamos pendiente. Y acá hacemos la resta entre estas dos, a ver qué nos da. Tengo 6,28283 por 10 a la menos 3 menos 9,947 por 10 a la menos 3. Y esto me da yo menos J directamente 3,664 por 10 a la menos 3 mol. ¿Qué significa? Que la susceptancia dio un valor negativo. Como la susceptancia nos dio un valor negativo, ¿qué significa? Que el circuito, digamos, es de tipo inductivo. ¿Tá? Finalmente es de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque justamente manda la susceptancia negativa. Como el valor que nos dio es negativo, tenemos un circuito que es de tipo G menos JBL. G menos JBL. Por lo tanto, el circuito es de tipo inductivo. Ahora bien, con ese valor, digamos, de inductancia paralelo, lo podemos convertir ahora a la notación polar y en base a eso después vamos a determinar la tensión en el circuito. Quiere decir que ahora el módulo de la admitancia en paralelo y su P, ven que estoy repitiendo los mismos cálculos que he hecho hasta ahora, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada, ya sabemos, de G al cuadrado más BL al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de este cuadrado más este cuadrado. Sería 1 por 10 a la menos 4 al cuadrado, más, porque el signo de menos no cambia nada, al cuadrado, esto va a dar positivo, es igual a 3,664 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Tengo 1 por 10 a la menos 4 al cuadrado más 3,664
y esto es igual a 1,34, 34 por 10 a la menos 5. A esto le sacamos la raíz cuadrada y obtengo que el módulo de la admitancia, I sub P, esto es igual a 3,665 por 10 a la menos 3 mos. ¿Ah? Por 10 a la menos 3 mos. Eso es el módulo de la admitancia en paralelo. ¿Ven? Como esta parte es mucho mayor que esta otra, se nota claramente por el exponente, el valor final de la admitancia se aproxima al de la parte imaginaria. Ahora tenemos el ángulo de la admitancia, esto va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso va a ser igual al arco tangente de B sobre R. Esto es igual al arco tangente de menos 3,664 por 10 elevado a la menos 3 dividido 1 por 10, digamos, a la menos 4. Bueno, vamos a ver cuánto da esto. 3.664 por 10 a la menos 3 dividido 1 por 10 a la menos 4, 36,64 por 1, y ahora tengo el arco tangente de esto es igual a menos 88,43 grados. Menos 88,43 grados. Al ser negativo el ángulo de la admitancia, significa que el circuito es de tipo inductivo. Quiere decir que la admitancia en paralelo I sub P, esto es igual a 3,665 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 88,43 grados. Como estamos hablando de admitancias y susceptancias, cuando el ángulo es negativo sería de tipo inductivo. Si estuviéramos hablando de impedancias, un ángulo negativo de la impedancia significaría que el circuito sería capacitivo. Como estamos hablando de admitancia, sería de tipo inductivo. Bueno, entonces los valores acá, vamos a ir resaltando algunos valores. Por ejemplo, en este caso, la admitancia, le vamos a ir poniendo acá, la admitancia en paralelo, vamos a copiar simplemente los valores, sería 1 por 10 a la menos 4 mos menos J 3,664 por 10 a la menos 3 mos. O lo que es lo mismo que la admitancia en paralelo, sería igual a 3,665 por 10 a la menos 3 mos con un ángulo de menos 88,43 grados. Entonces ahí tenemos, digamos, los valores de la admitancia, tanto en notación rectangular como en notación polar. Ahora vamos a borrar esta parte. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto también y me voy a quedar solamente con esta última parte de abajo. Después vamos a ver un ejemplo particular de este tipo de circuito y lo que tiene que ver con, digamos, la resonancia. Entonces ahora vamos a calcular, primero que nada vamos a calcular el voltaje Vp. El voltaje Vp a través del paralelo es igual a la corriente en el circuito sobre la admitancia. Entonces en este caso esto va a ser igual a una corriente de 10 mA, o sea sería 10 por 10 a la menos 3 A con un ángulo de 0 grados dividido la notación polar que tenemos en la admitancia, que sería 3,665 por 10 a la menos 3 con un ángulo de
menos 88,43 grados. Entonces, vamos a ver la tensión cuánto nos da. Sería 10 por 10 a la menos 3 dividido 3.665 por 10 a la menos 3 también 2,728 volt 2,728 volt aproximadamente con un ángulo de 0 menos 88 con un ángulo de 88,43 grados. O sea que el voltaje en el paralelo tiene un ángulo positivo con respecto a la corriente. ¿Tá? Quiere decir, en una palabra, que en el circuito, si la tensión tiene un ángulo de 88 grados y la corriente que es la referencia tiene un ángulo de 0 grados, quiere decir que efectivamente la corriente está atrasando la tensión en un ángulo de 88 grados. Lo cual eso significa que el circuito es de tipo inductivo. Porque justamente en un circuito inductivo es donde la corriente atrasa a la tensión. Acá podemos decir lo mismo, que la tensión adelanta a la corriente general en un ángulo de 88 grados. Es lo mismo decir que la corriente la atrasa. Si la corriente la atrasa, es un circuito de tipo inductivo. ¿Ah? Es un circuito de tipo inductivo. El menos J acá, hablando de admitancia, eso se refleja que es un circuito de tipo inductivo. Ahora lo que podemos hacer es calcular, por ejemplo, los valores individuales de corriente en cada uno de los componentes. Acá, por ejemplo, yo tengo que la corriente en la resistencia, esto es igual a BP por la conductancia G. Y esto sería igual a 2,728 volt con un ángulo de 88,43 grados multiplicado por la conductancia. La conductancia era 1 por 10 a la menos 4 mos, ¿ah? Con un ángulo de 0 grados. Esto nos va a dar, vamos a ver, acá tengo 1 por 10 a la menos 4, es igual a 2,728 por 10 a la menos 4 amperes, con un ángulo de 88,43 grados. En que la corriente en este caso es muy chiquita, o sea, esto sería, si corremos la coma para este lado, tenemos que aumentar el exponente en 1. 0,27 mA a través de la resistencia. 0,27 mA a través de la resistencia. Nosotros vimos que acá la corriente son 10 mA en el circuito. Ahora vamos a ver la corriente en la inductancia. La corriente I sub N, esto es igual a BP por menos J PL. Y esto es igual a 2,728 con un ángulo de 88,43 grados por JBL. JBL menos JBL es igual a 9,947 por 10 a la menos 3 mos con un ángulo de menos 90 grados. Porque acá estamos hablando de susceptancia, entonces el ángulo es negativo. El ángulo negativo. Acá teníamos menos J, 9,947 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 90 grados. Porque estamos hablando de susceptancia inductiva. Entonces es negativa. Es negativa. La reactancia inductiva es positiva. La susceptancia inductiva es negativa. Lo que acabo de hacer acá es representar en forma polar esta cantidad. El módulo es 9,947 con un ángulo de menos 90 grados. Bueno, vamos a ver cuánto da esto. Son 2.728 por 9.947 por 10 a la menos 3. Y esto me va a dar una corriente de 0,0
0,71 amperes con un ángulo de, o sea, 27,1 miliamperes en una palabra, con un ángulo de 88,43 menos 90, con un ángulo de menos 1,57 grados. Ven que acá el valor de la corriente en la inductancia es superior al de la fuente. Ustedes dirán, ¿y eso es normal? Sí, eso pasa. Vamos a ver después en casos particulares en que es mucho mayor que incluso la corriente entrada de la fuente en el circuito, que es en los casos donde ocurre la resonancia. ¿Ah? En la mayoría de los casos donde ocurre la resonancia, por lo menos en la inmensa mayoría. Bueno, acá nos dio ese valor, digamos, de corriente. A ver si yo no hice mal, perdón. Voy a verificar. Tengo 2.728 por 9.947 por 10 a la menos 3. Sí, está bien. 0,0271, ahí está. Y no tiene cifras, no tiene potencialidades. Ahora, la corriente del condensador es UC, esto es igual a BT por JDC. Esto es igual a 2,728 con un ángulo de 88,49 grados por JBC. Acá es positiva. Quiere decir que es esta admitancia, esta susceptancia que está acá. Viene siendo igual a 6,283 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 90 grados. Porque tiene signo positivo. Y esto nos va a dar, vamos a ver, 2.728 por 6.283 por 10 a la menos 3. Y esto me da 0,0171 amperes con un ángulo de, tengo 88,43 más 90. En este caso serían 178,43. 178,43 grados. ¿No? 178,43 grados. Si observamos la diferencia acá, en los ángulos, entre estas dos cantidades, la corriente de la inductancia y la corriente del condensador, sin hacer la cuenta exacta, pero ya nos damos cuenta que acá hay 180 grados de diferencia. Porque 178,43 menos 1,57 nos estaría dando 180 grados, cosa que es lógico, es totalmente normal. Entonces ahora vamos a ver cómo quedaría el diagrama de corrientes y tensiones en el circuito para este caso en particular. Entonces en este caso vamos a poner la referencia acá. Esto sería una corriente de 10 miliamperes con un ángulo de 0 grados, eso es la fuente, es la referencia. Después tenemos una corriente de 27 miliamperes, 27,1 miliamperes con un ángulo menos 1,57. O sea que acá, vamos a ponerlo más acá esto. Esto sería 10 miliamperes con un ángulo de 0 grados. Bueno, esta corriente, la corriente de la inductancia, es mayor con un ángulo muy chiquito. Yo voy a tener que dibujar el ángulo un poquito más grande, no, porque si no, pero el ángulo es chiquitito. Y 27 más o menos estaría por acá, una cosa así, pasa una proporción, ¿no? Podemos poner por acá. Entonces esto acá sería I sub L. Este ángulo que está acá, este angulito chiquitito, es ese de menos 1,57 grados. Esto que está acá vendría siendo la corriente de la inductancia I sub L, que es igual a 27,1 miliamperes, lo represento en miliamperes, con un ángulo de menos 1,57 grados. Y la otra corriente es igual a 17 miliamperes, esto es el 0, o sea que esto más o menos continúa hacia acá. Bueno, más o menos por ahí, ¿no?
Si esto es 10, más o menos 17 sería acá, esto sería 17,1 mA con un ángulo de, a partir de acá, que esto es el 0, ¿no? Esto es ángulo 0, este ángulo hasta acá sería de 178,43 grados. Ven que en este caso pasa algo interesante, ¿no? Tanto la corriente en la inductancia como la corriente en la capacidad, en los dos elementos reactivos, es mayor que la propia corriente de la fuente. ¿Es normal eso? Sí, es normal. Y sin embargo, la corriente a la vez en la resistencia es chiquitita. La corriente de la resistencia viene siendo en este caso 0,2 miliamperes. Es así, es mucho menor, digamos, que la corriente en cualquiera de los elementos reactivos. 2,72 por 10 a la menos 4, lo mismo que dijéramos 0,27 por 10 a la menos 4. Una corriente 0,27 ni siquiera anda por acá, la tenemos que representar por acá. O sea, esta corriente por acá está exagerada, incluso en tamaño, esto viene siendo la corriente de la resistencia, que sería ese valor que está ahí, que sería 2,72 por 10 a la menos 4. 0,27 miliamperes en este caso, 0,27 miliamperes, ni siquiera llega a 1 miliampere. Entonces, por lo tanto, el vector es bien chiquitito. Bien chiquitito. Y el ángulo sería de 88,43. Perdón. Me centré en la magnitud, pero no en el ángulo. El ángulo sería 88,43. Vamos a ver. Esto sería una cosa chiquitita así. Ahí todavía está exagerada, pero está bien. Y sudar. Bueno, ya saben que el valor es menos de 1 miliampere, 0,27 miliamperes, pero fíjense el ángulo. Este ángulo que forma de acá hasta acá, o sea, este angulito acá sería 88,43 grados, ¿tá? Con respecto al 0. Capaz que tendría que estar más paradito, ¿no? Casi perpendicular acá. Más o menos ahí. Eso sería la corriente en la resistencia. Entonces ven que la corriente en la resistencia es bien baja, pero la corriente a través de los elementos reactivos es más alta que la corriente de la fuente, y los ángulos en este caso, bueno, están bastante desplazados. Pero también es importante ver que la diferencia entre el ángulo de la corriente de la inductancia y la capacidad está desplazado 180 grados. Hay 180 grados de diferencia entre la corriente de la inductancia y la corriente de la capacidad. Porque justamente en un condensador la corriente adelanta la tensión en 90 grados y la corriente de la bobina atrasa 90 grados con respecto a la tensión. Bueno, este ejemplo, digamos, viene siendo la antesala de uno que vamos a ver después, en el cual vamos a ver que las dos reactancias de la bobina y el condensador son iguales, por lo tanto las sustancias también son iguales, y se da un fenómeno particular que se llama resonancia. Quizás ese ejemplo lo dejemos un poco más adelante, y ahora me quiero centrar en un pequeño tema que es más importante para lo que sigue en el curso. De momento, todo en este video.